Como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, ya se lo habíamos recomendado, pero ya se terminaron todos sus capítulos. Una serie que a mí me pareció buenísima. Se llama Se presume inocente, basada en una novela y después en una película protagonizada por Harrison Ford en los años 90. La verdad está muy, muy buena, tiene un final electrizante, vale muchísimo la pena verla. Pero también, si usted ya vio Se presume inocente, vea un programa periodístico y de humor muy particular, realmente bueno, yo lo vengo siguiendo desde hace años, ha ganado muchos premios, se llama The Last Week Tonight con John Oliver. Vea sobre todo el de esta semana, el que está en transmisión esta semana. Está dedicado a la migración, a los temas migratorios en la frontera sur de Estados Unidos y nuestra frontera norte, las posiciones que tienen sobre todo los republicanos en este ámbito. Es una clase de cómo se puede opinar e informar con profundidad y al mismo tiempo divertirse. Es un programa espléndido, a mí me encanta. Que Oír murió esta semana a los 91 años, uno de los músicos más influyentes del blues y del rock. John Mayall fue uno de los introductores del blues en el Reino Unido y formó a innumerables músicos, entre ellos Eric Clapton, Peter Green, que fue el que después fundó Fleetwood Mac, Mac Taylor, que terminó tocando con los Rolling Stones, y muchísimos más, muchísimos músicos pasaron por los grupos de John Mayall. Hizo increíble cantidad de discos porque hacía muchos discos en vivo, giras hasta hace unos pocos años, seguía haciendo John Mayall giras, aunque como dijo alguna vez la revista Rolling Stone, la más influyente en esa época del rock, nunca le dio una portada, nunca estuvo en el primer lugar de venta de discos. Escuche sobre todo un disco de finales de los 60, John Mayall ante Blues Breakers con Eric Clapton. Es un disco fantástico. Mucha de la música que conocimos después nació de ese guitarrista, de ese grupo y de ese disco en particular. ¿Qué leer? El primer tomo de una trilogía que es impresionante, a mí me encantó, se titula En la corte del lobo. Es la vida de Thomas Cromwell, el gran reformador de la época de Enrique VIII, sí, aquel el que tuvo muchas esposas, que le cortó la cabeza a Ana Bolena, bueno, toda esa historia. Una historia fascinante, pletórica de enseñanzas políticas, humanas, de luchas religiosas y de poder, escrito por una gran autora, una gran historiadora, pero además una gran escritora, Hilary Mantel. No es para nada un libro complaciente, pero es buenísimo, porque además ajusta cuentas con muchos personajes históricos que han tenido con el tiempo una buena imagen, los han santificado y demás, pero que cuando vivieron tuvieron una vida bastante diferente, como Tomás Moro. Si le gusta la historia, es un libro imperdible. Y ese es apenas el primer tomo, muy bien.